Isaías 53, versículos 6 al 7, y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Quiero invitar a que se puedan poner en pie para leer la maravillosa palabra de Dios. Dice así su palabra en Isaías capítulo 53, versos 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, te agradecemos esta mañana, nuevamente por tener el privilegio de estar juntos en tu nombre, de poder abrir tu palabra y poder ser instruidos por medio de tu voluntad, tu verdad, a través de ella. Padre, tú eres santo, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres aquel que nunca cambia, tú eres aquel eterno en poder, en divinidad. Y a ti, Padre bueno, que eres tan excelso y sublime, es a quien tenemos el privilegio de llamar Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana tan especial, esta semana tan especial en la cual recordamos precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, queremos aprovechar el tiempo para poder nuevamente meditar en aquella obra maravillosa de la cruz del Calvario. Aquella obra que no estaba y no fue un plan de contingencia, sino más bien fue tu plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre bendito, cómo tú junto a tu Hijo Jesús y al Espíritu Santo crearon este maravilloso pacto de redención y determinaste darnos salvación a través de la muerte y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra nos habla hoy, más de 2000 años después de que el evento del Señor Jesús ocurrió en este mundo, poder recordarlo como si fuera ayer y tener nuestra esperanza puesta en aquella obra preciosa que tú realizaste en nuestro favor a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Estamos a pocos días, ¿cierto?, de celebrar una Navidad más, que es un tiempo hermoso que el Señor nos permite tener en este lado del mundo, entendiendo que claramente en otros países no tienen la dicha de poder celebrar esto que nosotros celebramos tan cotidianamente. Entendemos, ¿cierto?, que hay lugares donde el Islam es la religión que gobierna, de manera que el cristianismo tiene muy poco lugar en aquellas latitudes. Por eso es que debemos dar gracias a Dios por poder tener la posibilidad de, como nación, incluso como continente, poder recordar sin ningún problema lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro está que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre, que si usted pensaba eso, lamento romper su paradigma. Pero más allá de la fecha en la cual Él haya nacido, que muy probablemente fue entre los meses de agosto y septiembre, más que diciembre, nos da a Dios una oportunidad asombrosa de poder recordar aquel evento tan importante que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En una sociedad que claramente está sin Dios, en una sociedad divorciada de Dios, donde claramente el propósito de la Navidad ya no es el que sí es para nosotros. Hace unos días me encontraba en una actividad navideña y el payaso que estaba animando el evento le preguntaba a los niños que estaban ahí reunidos qué era lo más importante en Navidad. Los niños gritaban: pasar en familia. Otros gritaban: lo más importante es el amor. Ahora, todos nosotros sabemos que esas son respuestas políticamente correctas, que se les enseña a los niños de donde estén.
de que respondan eso, cuando tristemente cada uno de nosotros sabe que para el mundo esto se ha convertido en un evento comercial, el cual obviamente todas las tiendas y retail sacan provecho de esto. Sin embargo, es una buena oportunidad, le vuelvo a repetir, para poder recordar aquel evento tan importante en la historia de la humanidad como lo es la encarnación. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, la encarnación. No son los regalos que los niños reciben, sino en función a este evento, ¿cierto?, que aparece en la vida de Jesucristo cuando hombres sabios de Oriente, los magos famosos de Oriente, fueron a visitar a Jesús. Déjeme romper nuevamente su paradigma. Eso no fue apenas el Señor Jesús nació, sino aproximadamente 2 años después que Jesús nació. Sin embargo, se recuerda, ¿cierto?, este evento y este acto de dar regalos a los niños nace precisamente de esa circunstancia en la cual estos magos van y entregan regalos al Señor Jesucristo, incienso, mirra y oro. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vemos. Ahora, tenemos que entender, hermanos queridos, que nosotros como cristianos no estamos celebrando un cumpleaños. No estamos celebrando un cumpleaños más. No estamos celebrando el nacimiento de un niño, cosa que obviamente produce mucho gozo. Lo que nosotros estamos celebrando es uno de los misterios más grandes que puede haber, que es la encarnación. La encarnación, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo se hizo hombre. Se hizo hombre. Ahora bien, que el Verbo se haya hecho carne, tiene un solo propósito, tuvo un solo propósito. Y ese propósito era darle gloria al Padre y a la vez traer salvación a todos aquellos que confiaran y se arrepintieran de sus pecados. Ese es el propósito de la encarnación. Ese es el motivo por el cual Jesús nace en este mundo. Martin Lloyd-Jones describe este evento así: estamos ante este misterio divino, Dios en la carne, el hecho más extraño, más maravilloso que jamás haya sucedido. Sí, no dudo en decirlo, el acto supremo de Dios. Es tan supremo que esperaría que fuera inusual en todo sentido. Y encuentro que las Escrituras dicen que lo fue. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de una virgen llamada María. El varón fue totalmente excluido. No intervino para nada. Allí está José para recordarnos ese hecho. Fue enteramente obra de Dios. Y comprendemos y recordemos que todo sucedió para que pudiéramos ser salvos, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. El Hijo de Dios se hizo hombre a fin de que los hijos de los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que celebramos, la encarnación, ese misterio tan grande, tan tremendo. Ahora, teniendo en base esta gran verdad, es que vamos a tomar este pasaje conocido que acabamos de leer para poder recordar el propósito de la encarnación. El propósito de la encarnación. Jesús no fue solamente un niño que nació milagrosamente. Jesús no fue un niño que nació para hacer sanidades, para dar bondades y milagros a los hombres. Hermanos, Jesús nació con un propósito. Y el propósito era morir. Todos, sin duda alguna, moriremos. Es parte del proceso de nuestra vida llegar a un punto determinado en el cual dejemos de ser. Pero ninguno de nosotros nació con el propósito de morir. Mientras que Jesús sí, Él nació para morir. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 27. Dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús lo tenía muy claro. Él había nacido para morir. Y en el momento en el cual Él se encontraba cercano a la hora, el más consciente estaba de que ese era el propósito por el cual había venido al mundo. No solamente a enseñar,
cosa que era importante, no solamente a sanar toda dolencia y a anunciar el reino de Dios, sino que, por sobre todo, nació para morir. Ahora, bien, Isaías 53 es uno de los capítulos más descriptivos que nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento sobre lo que iba a ser la obra de Cristo. Es tremendo eso. Fíjese que este texto, Isaías 53, fue escrito 700 años antes que Jesús naciera. 700 años antes. Y es increíble cómo los detalles que muestra dentro de su relato muestran cosas tan detalladas, incluso más detalladas que el mismo testimonio de los apóstoles aparece descritos en los evangelios. O sea, ni los evangelios son tan explícitos en mostrarnos los sufrimientos de Cristo como lo hace Isaías capítulo 53. En la antigüedad los rabinos enseñaban esta porción como refiriéndose al Mesías. Ellos sabían en la antigüedad que este texto se refería precisamente al sufrimiento y a la muerte del Mesías. Por esa razón, ellos tenían una pequeña confusión. Ellos sabían que Isaías 53 hablaba del Mesías sufriente, pero también tenían noción de que existía el Mesías rey. Por tanto, llegaron a pensar que habían dos Mesías. Uno que iba a ser el Mesías sufriente, y a ese los judíos le llamaron el Mesías ben José, que significa hijo de José. Hijo de José, ¿por qué? Recordando obviamente al hijo de Jacob, José, quien fue vendido por sus hermanos a Egipto, recuerdan aquel evento, y que sufrió mucho con el propósito de salvar al pueblo. Entonces ellos le llamaban a este Mesías, el Mesías sufriente, le llamaban el Mesías ben José o hijo de José. Mientras que al otro Mesías, ellos le llamaban el Mesías ben David o hijo de David, refiriéndose al reinado que este Mesías iba a tener sobre su pueblo Israel. Ahora, Isaías 53 es uno de esos textos que nos hablan del Mesías sufriente. No de tanto del reinado del Mesías, sino el sufrimiento que el Cristo, el siervo de Dios, iba a tener ahí. Ahora bien, hoy por hoy la interpretación rabínica no es esa. Si usted tiene algún amigo judío o conoce a algún judío y usted le habla sobre Isaías 53, la verdad es que no va a entender o no va a asimilar que ese pasaje de Isaías 53 se refiere a el Mesías. Ellos interpretan eso el día de hoy como si fuese el pueblo de Israel. Ellos dicen que Israel es aquel siervo sufriente que aparece ahí. Y eso surge aproximadamente en el año 1100 después de Cristo, donde un rabino llamado Rachí postuló precisamente eso. En el año 1100 después de Cristo se levantó una persecución de parte del catolicismo romano contra los judíos. Recordemos que el catolicismo romano persiguió a los judíos por mucho tiempo bajo la excusa de que ellos habían matado al Mesías. Entonces, en ese tiempo precisamente se levanta este rabino llamado Rachí que postula con el afán de que los mismos judíos no pensaran o no creyeran la interpretación que el cristianismo daba a ese pasaje que se refería a Cristo Jesús, sino que ellos entendieran que no se refería a Cristo, sino al propio sufrimiento del pueblo. Y es ahí donde hasta el día de hoy, si usted conversa con un judío, entendido obviamente en las Escrituras, porque tristemente los judíos el día de hoy no son muy doctos tampoco en la ley de Dios. Más bien ellos tienen todas aquellas enseñanzas rabínicas que provienen del Talmud, un texto muy posterior a lo que fue la ley, la Biblia o el Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Tanaj. Entonces, eso es lo que pasa. Los judíos el día de hoy no entienden esto como si fuera o se estuviera refiriendo a el siervo de Dios, el Mesías sufriente. Ahora, sabiendo esto de antemano, nos vamos a aventurar un poco a mirar nuestro pasaje. Y en este pasaje nosotros vamos a sacar la siguiente conclusión en función a estos dos versos que acabamos de leer. Este texto nos dice que el ser humano se ha desviado. Que el ser humano se ha desviado. Pero Dios cargó en su siervo el dolor que su pueblo merece por su pecado. Y esa es la premisa de lo que vamos a estar viendo nosotros
esta mañana. Hermanos, el niño de Belén, el siervo de Dios, nació para morir. Y como les decía, 700 años antes de que esto ocurriera, fue predicho por el profeta Isaías. Hoy vamos a estar viendo algunos puntos sobre esto. Y el primer punto que vamos a estar hablando hoy, en función a este pasaje, es qué hicimos nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para que el Mesías viniera? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué aportamos para que el siervo de Dios, el siervo sufriente, viniera a este mundo hace más de 2000 años atrás, a nacer en un pesebre, a encarnarse, a despojarse de su dignidad, de su posición y venir a este mundo a nacer como un niño humilde, acostado en un pesebre en la remota y pequeña ciudad de Belén? Hermanos, lo primero que vamos a estar viendo es eso. ¿Qué hicimos nosotros para que el Mesías viniera? Acompáñeme, por favor, en el versículo 6. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué hicimos nosotros? El texto es explícito en decirnos cuál fue nuestro rol en la venida del Mesías. Fíjese que en el idioma hebreo, estos versos, esta sección que acabo de leer, es una hermosa rima de palabras consonantes donde la palabra descarriamos y apartó suenan con una rima consonante preciosa. Sin embargo, pese a ser una rima hermosa, el contenido de esas dos palabras, descarriamos y apartamos, es terrible. Eso es lo que nosotros aportamos para que el Mesías viniera. Dice en primer lugar que todos nos descarriamos como oveja. Eso es lo primero que tenemos que definir. La razón por la cual nació ese niño fue para morir. ¿Y por qué? Porque todos, sin excepción alguna, nos habíamos descarriado. Esa es la idea del pasaje que nos está mostrando acá. Esa es una verdad radical. Todo ser humano está en esa condición. Todos nos descarriamos. Todos nos descarriamos. Todo ser humano que pisa este planeta no busca lo bueno. Todo ser humano que pisa este planeta busca su propia voluntad, satisfacer su propio egoísmo, sus propios deleites. En Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, no importa si tú te consideras una persona buena o tú ves a un niño tierno y dices, bueno, este niño no es tan malo. La Biblia dice que todos se desviaron. No importa si alguien es altruista y ayuda a las personas que están en necesidad, dando incluso sus propios bienes. No importa. Todos se desviaron a una. Todos. Nacimos por naturaleza desviados, descarriados. Nadie hay que busque a Dios. Fíjese que el Salmo 58, 3 dice una verdad tremenda. Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Imagínense. Normalmente nosotros tenemos la idea de que los niños son puros, de que no hay nada más puro que el alma de un niño, como decía el payaso que animaba el otro día que les contaba hace un rato. Pero este texto nos dice en el Salmo 58:3 que desde la matriz se apartan los impíos, incluso en el vientre de la madre. De la misma forma, David decía, en pecado me concibió mi madre. No diciendo que su mamá había pecado y producto de esa relación pecaminosa nació él, no. Él estaba diciendo desde que estaba en el vientre de su madre, él venía con una condición de pecado. Por tanto, ni siquiera el niño más angelical se salva de esa verdad.
Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Los niños necesitan a Cristo. Los niños necesitan ser guiados hacia el Maestro. Porque los niños necesitan salvación. Por eso Él dice, dejad que los niños vengan a mí. Por tanto, nuestra misión como padres es desde pequeños, desde la más temprana infancia, poder guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Poder ser facilitadores y no obstáculos para que nuestros hijos, nuestros pequeños, puedan conocer al Maestro. Porque desde el vientre de la madre nos hemos desviado. Nacimos con una condición pecaminosa. Nacimos tendientes al pecado y esa es una realidad, es una verdad irrefutable. Irrefutable. Por tanto, es necesario que comprendamos esa gran verdad. Ahora bien, dice aquí, nos descarriamos. La idea que muestra ese verbo es que nos perdimos voluntariamente. No es que como una oveja simplemente se extravió, sino que esa oveja se extravió a propósito, dando toda la responsabilidad a la oveja. Y eso es tremendo. Dice, nos descarriamos, voluntariamente nos descarriamos. Porque nuestra naturaleza no está el buscar a Dios, el seguir a Dios, sino en realidad cumplir nuestro propio plan, nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces tú, querido, has estado descarriado? Aún estando en Cristo. ¿Cuántas veces tu corazón se ha ido tras otras cosas? ¿Cuántas veces tu mente ha divagado en situaciones que, claro está, son difíciles, pero el buen Maestro nos llama a dejar todas nuestras cargas sobre Él? ¿Cuántas veces nos hemos descarriado de corazón voluntariamente, sabiendo a lo que Él nos ha llamado? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Y esa es la implicancia de lo que está diciendo acá. Un descarrío, un extravío, un perderse voluntariamente. De ahí que nos compare con las ovejas. Fíjense que las ovejas poseen una visión privilegiada. Ellos, a diferencia de otros animales, las ovejas, ven a color. A diferencia de otros animales, ven a color. Sin embargo, tienen un gran problema. Sus ojos no tienen la capacidad de medir la profundidad. Por tanto, cuando están caminando, no ven, no perciben el desnivel en el terreno. Y por esa razón, muchas veces, quedan enredados en algunos lugares las ovejas. Tienen gran vista, están dotados por Dios para eso. Sin embargo, las ovejas se pierden. También tienen un gran olfato y oído. Y pese a eso, se extravían. Es interesante ver cómo Dios usa este símil y nos compara con ovejas. Como ovejas nos descarriamos. Sin una guía, las ovejas siguen, sin un pastor, las ovejas siguen a la primera oveja que se aventura. Las ovejas son bien en bloque, trabajan en bloque, siempre andan juntas. Y cuando están sin la presencia de un pastor, lo primero que hacen es seguir a la que se le ocurrió hacer algo. Si una oveja va a un acantilado, las otras la siguen, no importando si van a un acantilado o no. Ese es el instinto de la oveja. Y es por eso que Dios también nos compara con eso, con ese animal. ¿Cuántas veces nos hemos descarriado? ¿Cuántas veces hemos perdido el rumbo? Y lo más terrible, querido hermano y hermana, lo hemos perdido voluntariamente. Sabemos que nuestro pastor está ahí, que debemos seguirle. Pero aún así, nos vamos tras otras cosas. Tras conflictos del corazón, tras problemas, etcétera, etcétera. Si las ovejas no son inocentes de su extravío, ni tú ni yo tampoco somos inocentes de ello. Fíjese que Charles Spurgeon dijo, referente a esto, como criatura que recibe atenciones
pero que es incapaz de sentir algún afecto agradecido por la mano que la cuida, como una criatura que es lo bastante sabia para encontrar la brecha en el vallado a través de la cual escapar, pero tan tonta como para no tener ninguna propensión o deseo de regresar al lugar donde perversamente se alejó. Así somos nosotros, como una oveja. Hay un segundo elemento acá que menciona esta primera línea de este verso. Dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Obviamente esta idea viene a potenciar la anterior. Nos muestra, hace un énfasis más importante. No solo nos muestra que la persona se pierde voluntariamente, sino que esta palabra, apartarse, implica literalmente girar, cambiar de dirección. No tan solo deliberadamente buscamos otro camino, sino que giramos completamente, le damos la espalda a aquel que nos está guiando. Esa es la naturaleza del ser humano. Por eso es que hoy vemos tanta maldad. Muchas veces nosotros quizás pensamos que estamos en una época de la historia de la humanidad muy terrible. Y la verdad es que ciertamente así lo es. Sin embargo, el corazón del hombre no ha sido muy distinto. Basta ver en Génesis capítulo 6, donde Dios ya dice que el corazón del hombre va continuo al mal y que su alma no iba a contender contra el hombre. Porque el hombre es perverso en todos sus caminos. Por esa razón, Dios mandó en primer lugar un diluvio. Génesis capítulo 7. Unos capítulos más adelante, el hombre nuevamente se rebela contra Dios, juntándose en un lugar, erigiendo una torre gigantesca para llegar al cielo y desafiar a Dios. La Torre de Babel. Generaciones después solamente. Y nuevamente Dios juzga a la humanidad por la maldad que hay en el corazón de ella. Hoy en día nosotros decimos, hoy que está malo el ser humano. El ser humano ha sido malo desde siempre. ¿Por qué? Porque desde la matriz el ser humano está corrompido. Quizá hoy hay mayor conocimiento de la maldad del ser humano puesto a la globalización, a los medios de comunicación, a las redes sociales en las cuales tenemos la oportunidad de ver no tan solo lo malo que están haciendo acá en nuestra ciudad, sino en nuestro país y en todo lugar del mundo. El problema no es ahora, el problema es el corazón del hombre desde que el hombre cayó en el jardín del Edén. Desde ahí viene el gran problema. Cada cual se apartó por su camino, cada cual giró dándole la espalda a Dios para tomar el camino que mejor le parece. Esa es la realidad, queridos. Y así somos naturalmente nosotros. No queremos acudir a Dios, no queremos seguirle. Por esa razón es que Él viene a nuestro encuentro. Esa es la razón por la cual Él viene y manda a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a cumplir con esa misión. Eso es lo que hemos aportado nosotros, eso es lo que hicimos nosotros. Nos descarriamos, nos apartamos. Ahora, cabe señalar algo. Pese a que todo el mundo se encuentra en esa condición, el texto en particular está hablando de su pueblo. Y eso es importante notarlo. O sea, sabemos que el extravío es de toda la humanidad. Todo ser humano que pisa esta tierra se encuentra en esa condición. Sin embargo, querido, está hablando específicamente de su propio pueblo, el pueblo que Él había salvado en innumerables oportunidades. Por esa razón el Hijo del Hombre vino. En Lucas capítulo 19, versículo 10, el Señor Jesucristo mismo dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar. Eso es lo que el Hijo del Hombre vino a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos encontrábamos en esa condición. En segundo lugar, vemos acá en este pasaje, en estos versos, lo que hizo el Padre. Vemos lo que hicimos nosotros, no descarriamos. Pero también vemos en el verso 6,
verso 6, dice así: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Nos descarriamos. ¿Qué hicimos nosotros? Giramos, nos apartamos del camino de Dios. ¿Pero qué hizo el Padre? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este más es una conjunción adversativa, como se le denomina en la gramática, y tiene un propósito, y este es contraponer ideas, es decir, unos hicieron algo y en respuesta a lo que unos hicieron, el otro hace lo contrario. ¿Qué hizo el hombre? Se descarrió. ¿Qué hicimos nosotros? Nos apartamos. ¿Qué hizo Dios? Dios cargó nuestros pecados en él. Esto es increíble. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. El Salmo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versos 6 al 8. Dice así: Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor fue quien cargó el pecado de todos nosotros. La palabra hebrea empleada ahí para cargar significa literalmente interceder. Él intercedió. Fue puesto por Dios mismo. Imagínense en esto, el ofendido contra quien pecamos. Jehová, Él mismo pone nuestra culpabilidad, nuestros pecados sobre este siervo. Hermano, nosotros le pagamos con mal a Dios. Le dimos la espalda, caminamos por nuestros propios caminos. ¿Pero qué hizo Él? ¿Cuál fue la respuesta de Él? Cargar nuestra culpabilidad en aquel siervo. Es tremendo esto. En vez de sufrir las consecuencias de nuestro extravío, de habernos perdido, el ofendido Dios nos da la posibilidad de tener paz con Él, porque Él puso a su Hijo, a este siervo, en nuestro lugar. Matthew Henry señaló lo siguiente: nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y pies, la lanza en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestras ofensas. Aquí es, hermanos, donde nosotros nos encontramos con una doctrina hermosa. Y esta doctrina es lo que se le denomina la expiación vicaria o la muerte sustitutiva, en la cual el siervo de Dios muere en lugar de aquellos que verdaderamente debían morir. Aquí vemos nosotros cómo los culpables son pasados de largo para tratar al inocente como si fuera culpable. Y la inocencia de aquel ha sido asignada a aquellos que verdaderamente eran culpables. Eso es lo que significa esto. Un autor dijo lo siguiente sobre este versículo: el inocente fue castigado cual si fuese culpable, para que el culpable pudiera ser recompensado como si fuese inocente. Lo que dice este versículo no podría aplicarse a un mero mártir. Un mártir es alguien que muere por una causa. Buena puede ser, pero el Señor Jesucristo no murió por una buena causa. Él murió en lugar de su pueblo. Él vino a este mundo a morir por aquellos que había de salvar.
Él vino siendo inocente a morir por los culpables. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino. Ahora esta doctrina resulta para muchos confrontacional. ¿Cómo podría ser justo que un inocente pagara el lugar de los pecadores? ¿Acaso Dios es injusto? Y la verdad es que de ninguna manera esto es así. Porque aquel justo voluntariamente se ofrece para poder entregarse en sacrificio para responder por la culpa y el pecado de aquellos por los cuales se está intercediendo. El Señor Jesucristo voluntariamente entregó su vida, voluntariamente se dio para poder glorificar a su Padre y de paso darnos amor eterno a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 10, versículo 18, se nos dice lo siguiente. El mismo Señor Jesús lo dice. Juan 10, 18. Nadie me la quita, refiriéndose a su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos nosotros en Cristo, en el siervo sufriente, un embudo divino, donde todas nuestras culpas, todo el castigo por nuestros pecados, se dosifican en la persona del siervo sufriente, el Mesías, el Señor Jesucristo. Por eso Él vino. Él vino para morir. Él nació para morir y antes de la fundación del mundo, eso ya estaba previsto por parte de Dios. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice su palabra: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. De esa manera, el siervo de Dios cargó nuestra culpabilidad. Yo me iba a presentar un día delante de Dios. Tú te ibas a presentar un día delante de Dios. Y el veredicto del Dios juez iba a ser culpable. Pero el inocente recibe todo el castigo que tú y yo deberíamos haber recibido en la eternidad. Y producto de haber hecho eso, nosotros tenemos esperanza eterna en la vida venidera, reinando con Cristo, cuando en realidad lo único que merecíamos era una esclavitud eterna en el lago de fuego y azufre. Para eso vino Cristo. Para eso vino ese niño que nació en la humilde Belén. Así, de esa forma, el siervo de Dios cargó nuestra culpabilidad. Ahora, una de las preguntas que se nos puede venir a la mente con respecto a esto es la siguiente: ¿acaso la muerte de Cristo, el cargar esa culpa, fue o lo hizo por todo el mundo? Y la respuesta que el mismo texto nos da en Isaías capítulo 53, versículo 11, nos deja en evidencia que esto no fue así. Dice 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí es algo tremendo, porque vemos el sacrificio de Cristo, vemos el sacrificio del siervo de Dios, pero Él se entregó, pero su sacrificio no es para todos, es para algunos solamente, es para todo aquel que cree y se arrepiente. No es para todos. No porque Cristo se haya entregado en una cruz, todas las personas van a ser salvas. Todas las personas van a pasar una eternidad con Dios. No, eso no es así. Aquí dice: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. No dice a todos, dice a muchos. Y continúa diciendo: y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Esos muchos, no todos.
no todos. En Mateo capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesús dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el siervo sufriente vino a este mundo a entregarse por todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Esa es la cláusula para recibir este sacrificio y este regalo que Dios hace por medio de su Hijo Jesús. Ahora bien, es necesario comprender algo. En el tiempo de Isaías, en el antiguo cercano Oriente, existía una costumbre muy común. En la antigüedad creían mucho en los presagios y por sobre todo en el destino. Y cuando había algún augurio en contra de la vida de un rey, lo que se acostumbraba a hacer era lo siguiente: se buscaba a una persona en el reino insignificante, que no tuviera ningún valor, y esta persona se sentaba en el trono. Muchas veces esa persona escogida insignificante dentro del reino era una persona enferma mental, y se sentaba en el trono durante un tiempo determinado, mientras el verdadero rey era aislado y se autoexiliaba para que nada le pasara. Entonces, como estaba augurado un mal o la muerte sobre ese rey, sentaban a un inocente, a alguien que no tenía nada que ver en el trono del rey, y finalmente, durante un tiempo aproximado de 100 días, lo mataban, con el fin de que la suerte del rey fuese intercambiada con la de este hombre común y corriente que estaba sentado en el trono. Eso era lo que ocurría en ese tiempo. Pero aquí nosotros vemos algo más glorioso que eso. Algo que muestra lo contrario a esa realidad. Era el hombre, el común, el débil, el pobre, el pecador, el que se encontraba condenado a muerte. Pero el rey desciende de su trono y toma el lugar de ese desvalido y sustituye la muerte de ese pobre para que él, este pobre pecador, tuviese la oportunidad de salvar la vida. Eso es el Evangelio, querido. Para eso vino Jesús. Para eso vino el Señor Jesucristo. Él vino a entregarse. Él vino a darse. El Rey del cielo, el Rey del universo, se vino a entregar el lugar del pecador, el lugar de aquel que merecía morir justamente. Continuamos avanzando y llegamos a nuestro tercer punto. ¿Qué le pasó al siervo? Isaías 53:7. Afligido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo aquello que le correspondió experimentar al siervo, le correspondía a ti y a mí. Todas esas aflicciones, esas angustias, eran para ti y para mí, no para él. En primera instancia dice angustiado. Esta palabra implica estar oprimido bajo un capataz, alguien que se aprovecha y que te da opresión. Esa es la primera palabra que aparece ahí descrita, afligido. El Señor Jesucristo fue afligido. Los soldados romanos tuvieron autoridad sobre él e hicieron lo que quisieron con él. En segundo lugar dice afligido. Esto implica ser humillado, forzado. El Señor Jesucristo recibió bofetadas, latigazos, escupitajos. Fue golpeado con una caña.
Fue coronado con una corona de espinas y fue crucificado y su costado fue traspasado. Tercer lugar, como cordero fue llevado. Cruzadero. Cuando habla de esto, se está refiriendo a la muerte del siervo de Dios. Como un cordero fue llevado al lugar donde le darían muerte. Normalmente, cuando esto ocurría, a los corderos se les tomaba del cuello con una soga y se les guiaba al lugar donde habían de ser sacrificados. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue escoltado y llevado al lugar donde su muerte le encontró. Apocalipsis 5:6 describe al Señor Jesucristo como un cordero inmolado. Dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De la misma manera que un cordero es llevado al matadero, el Señor Jesucristo, el siervo sufriente, fue llevado a la cruz. La cuarta descripción que se hace acá también es un símil de un animal, del mismo animal, pero obviamente en su etapa más adulta. Dice que fue como oveja delante de sus trasquiladores y enmudeció. En el antiguo cercano oriente se esquilaban a las ovejas una vez al año en primavera. Todos los años. La lana, la majestad del animal, su belleza era quitada. De la misma forma, el Señor fue despojado de su dignidad. Le quitaron sus ropas y le vistieron de púrpura para burlarse de él. La costumbre en el tiempo de los romanos era crucificar a las personas desnudas. Muy probablemente el Señor Jesucristo fue crucificado desnudo. Al igual que una oveja, fue despojado de su dignidad. Ahora la Reina Valera dice ahí que Él enmudeció. Él enmudeció. Pero la verdad es que el texto hebreo no dice eso. No dice que Él enmudeció, sino que Él fue enmudecido. Es decir, que lo hicieron callar. Y eso obviamente es una implicación a que se le quitó la vida. No tan solo fue despojado de su majestad, sino también fue silenciado completamente. ¿Ves cómo es esto? ¿Ves cómo aquel que se había descarriado, como aquel que se había apartado en pos de su propio camino? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Merecíamos esto. Merecíamos esa angustia. Nosotros merecíamos esa aflicción. Nosotros merecíamos ser llevados al matadero del lago de fuego y azufre. Nosotros merecíamos como ovejas ser trasquilados, ser despojados de nuestra dignidad. Pero eso lo hizo el Mesías sufriente, aquel que nació para morir. En cuarto lugar, vemos en este pasaje la actitud del siervo. Fíjese que en el versículo 7 repite en 2 oportunidades la expresión no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Qué haces tú cuando ves una injusticia? ¿Te quedas callado? Cuando están haciendo algo malo en tu contra, ¿tú te callas? Muchas veces lo malo que están haciendo en nuestra contra lo merecemos. Y aún así, mereciéndolo, no nos callamos.
Sin embargo, aquel que no tenía culpa alguna, enmudeció. Sin embargo, aquel que no tenía nada que responder por nadie, respondió con un silencio rotundo. Él no abrió su boca. No lo hizo cuando estuvo delante del sumo sacerdote. Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él callaba. Tampoco habló cuando se le preguntó en el pretorio. Juan 19:9 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo Jesús, refiriéndose a Pilato, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Una escena sumamente injusta, en la cual él no tenía ninguna responsabilidad, en la cual él había sido traicionado, donde él justamente podría haber hablado. Él no habló, él calló, no abrió su boca. ¿Qué nos falta ser como Cristo, amados? Nos falta ser como Jesús. Hermanos, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el mismo que con su voz hizo calmar la tempestad, el mismo que con su voz abrió los oídos de los sordos, el mismo que con su voz le dijo al muerto Lázaro después del cuarto día, levántate, y se levantó. El mismo, cuando estaba siendo acusado injustamente, cayó. Y no cayó por él, cayó por ti, cayó por mí. Cayó para recibir la retribución del pecado que tú y yo merecíamos. Eso hizo el Señor en nuestro lugar. Por eso recordamos la encarnación. Por eso recordamos lo que Él hizo. Por eso es tan hermoso saber que ese niño que nació en Belén es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es quien cargó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Es por eso que celebramos Navidad. Es por eso que recordamos este tiempo, lo que Él hizo en nuestro favor. Ese es nuestro Mesías. Ese es el Verbo hecho carne. Ese es el Hijo de Dios, cuya encarnación recordamos estos días. Hermanos, nunca olvidemos eso. Probablemente usted puede pensar, pero pastor, eso lo predicó hace un tiempo atrás. Lo voy a seguir predicando, porque no hay nada más glorioso que el mensaje del Evangelio. No hay mejor buena noticia que saber que un día no tendrás que pagar por tus pecados, porque Él ya los pagó por ti. Que no tendrás que ir al lago de fuego y azufre, porque Él ya sufrió la humillación y el castigo que tú deberías haber recibido. Por eso nunca debemos olvidarnos del Evangelio. Por eso nunca debemos olvidarnos de esta buena noticia. Y qué mejor que estos días para recordarlo. Hermano, ese es el siervo sufriente. Es el Verbo de Dios. Aquel Dios todopoderoso que se humilló para darte salvación. Oremos a nuestro Dios.